Las noticias en estos días nos hablan de un éxodo masivo desde el enclave de Nagorno-Karabaj, que está en territorio de Azerbaiyán, hacia Armenia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Nosotros en un programa anterior nos referimos a este tema y creo que es bueno hacer algunas puntualizaciones para ayudar a un mejor entendimiento de este asunto. Hay que recordar que Azerbaiyán y Armenia fueron dos de las 15 repúblicas que integraron la Unión Soviética, repúblicas autónomas. Cuando formaban parte de la Unión Soviética, en ese territorio llamado Nagorno-Karabaj, que estaba y está dentro de las fronteras de Azerbaiyán, se fue creando paulatinamente, se fue instalando allí una población de origen armenio, mayoritariamente de origen armenio. Era prácticamente un pueblo de Armenia en un territorio próximo a su frontera. Pero como ambas repúblicas formaban parte de la Unión Soviética, compartían unos valores, eran parte de un mismo proyecto, de una misma federación, pues a eso no se le dio mayor importancia. Pero cuando se desgranó la Unión Soviética, entonces surgió el tema de Nagorno-Karabaj, parte de la frontera de Azerbaiyán, pero poblado por habitantes del vecino Armenia. Algo parecido a lo que ocurrió con Kosovo, una provincia serbia, pero que paulatinamente allí se fue asentando una población de origen albanés. Bueno, Nagorno-Karabaj, al producirse el desmembramiento de la Unión Soviética, proclamó su independencia. Eso provocó una guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Armenia logró no solo mantener el control de Nagorno-Karabaj, sino que amplió también el territorio bajo su control, incluyendo un corredor que siempre controló Azerbaiyán, que es el que une esos dos territorios, el de Armenia con Nagorno-Karabaj, pero que estaba bajo control de Azerbaiyán. También en esa guerra los armenios se hicieron con el control de ese corredor. De alguna forma, Rusia, aunque quiso jugar a la neutralidad, tenía sus simpatías con Armenia, por distintas razones. Primero porque Armenia es un pueblo, los armenios son cristianos, los azerbaiyanos son musulmanes, y dentro de Azerbaiyán hay unos grupos por ahí que adversan a Rusia. Las economías armeniana y rusa siempre han estado más integradas. Los rusos tienen una comunidad grande de armenios dentro de su territorio. Pero además de eso, Nagorno-Karabaj le abrió las puertas a Rusia para tener allí una importancia en esa zona del Cáucaso, que tiene un sentido estratégico. Pero ¿qué pasa? Que en Armenia se produjo una de esas revoluciones de color que han tenido lugar en otras repúblicas soviéticas, como el caso de Georgia, como el caso de la misma Ucrania. Y entonces en ese proceso se destacó un periodista de nombre Nikol Pashinyan, que es el actual
primer ministro de Armenia. Y ese es un hombre pro-occidental. Aunque en un primer momento trató de entenderse con Rusia porque conocía del peso de Rusia en esa zona. El problema de Nagorno-Karabaj, que de alguna forma necesitaba a Rusia, y por eso, bueno, pues le buscó el lado este señor a Putin, a pesar de sus posiciones pro-occidental. Pero ¿qué pasa? El señor Pashinyan ha querido fortalecer los nexos con Occidente, con Europa, Estados Unidos, y ha estado en conversaciones. Y en Occidente le dijeron, mira, renuncia a la soberanía sobre Nagorno-Karabaj. No te conviene eso. Te conviene no tener ese tipo de litis, de diferencias fronterizas. Claro, lo que Occidente estaba buscando era cómo sacar de juego a Rusia. Porque Rusia, cuando se produjo una segunda guerra, la del 2020, la primera fue a principios de los 90, cuando se produjo la segunda, en el 2020, Rusia intervino, buscó una solución, una mediación. Azerbaiyán logró recuperar una parte del territorio que había perdido, y entonces los rusos lograron un alto el fuego y crearon ahí una misión de paz con unos 2000 soldados, y eso le permitía a los rusos tener presencia militar ahí y además de eso incidir en esa zona del Cáucaso. La posición de Occidente es, olvídate de eso, y es una manera de tú neutralizar a Rusia, pero al mismo tiempo es una forma de desconectar a Armenia definitivamente de Rusia. Porque así fue como lo entendió Vladimir Putin. Entonces Armenia reconoció la soberanía de Azerbaiyán sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, y eso dejó sin sentido prácticamente la misión de paz de Rusia, porque ya ese tema dejaba de ser un tema internacional para convertirse en un asunto interno, porque el gobierno de Armenia decía, yo no tengo ahí tropas militares, los hombres armados que hay ahí y las armas son de un gobierno local, una autoproclamada república en esa zona de Nagorno-Karabaj. Y bueno, entonces eso le da argumento suficiente a Azerbaiyán para conminar a esos independentistas a que depongan las armas y se acojan a las leyes de Azerbaiyán. Como no lo hicieron, hace unos cuantos días, el día 21 de este mes, iniciaron lo que ellos le llamaron una operación antiterrorista. Y de una manera relámpago, con unos cuantos ataques quirúrgicos que hicieron, pusieron patas arriba a ese gobierno local ahí, dimitieron y se pusieron de acuerdo para detener las hostilidades. Y entonces el planteamiento fue, lo hicieron los azerbaiyanos, o tú te haces azerbaiyano o sales del país. Te conviertes en un ciudadano de mi país o abandonas el territorio. Una de dos. Como hay mucho odio entre los pueblos, la inmensa mayoría de la gente ha optado por salir de ese enclave. Y eso es lo que estamos viendo. En realidad, de lo que se trata ahí fue de una maniobra que yo creo que fue una maniobra dirigida por un artista de la política, aunque usted pueda estar o no de acuerdo con él, que es el señor Recep Erdogan, que tiene una alianza con Azerbaiyán. Recuerden, son pueblos túrquicos. Azerbaiyán habla una lengua parecida a la de Turquía, son países musulmanes, tienen una historia común,
y son parte de la unión de los pueblos túrquicos. Además, hay un gran proyecto de integración de esos pueblos. El control de Nagorno-Karabaj es importante porque eso permite conectar Azerbaiyán con Turquía sin pasar necesariamente por Ucrania. Hay unos proyectos para sacar el gas y el petróleo de Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene gas y petróleo que lo necesita Europa. Turquía se beneficia porque cobraría derecho de paso, y para la Unión Europea sería una bendición porque está en proceso de sustituir totalmente el gas de Rusia. Y entonces Rusia, lamentando mucho, no ha tenido de otra que aceptar una situación que se había creado de hecho ahí. Porque además de eso, Armenia decidió desconectarse o darle la espalda a Rusia. Y de alguna forma eso le sirve de castigo por esa conducta, por asumir posiciones antirrusas. Y pudiera parecer como que Rusia es la parte gananciosa en todo esto. Puede que se beneficie de unos intercambios y unas conexiones que se van a fortalecer ahora. De hecho, creo que se va a beneficiar. Pero desde el punto de vista geopolítico es un revés para Rusia indiscutible. Quien sale ganando ahí es Azerbaiyán y Turquía. Recuerden que la recuperación de parte del territorio por parte de Azerbaiyán, ese territorio que estuvo bajo control de Armenia, eso se hizo con apoyo de Turquía, con aviones de Turquía y con armas que Turquía facilitó. Entonces, así es como están planteadas las cosas ahí. Ese es un revés para Rusia, aunque Ucrania pierde importancia estratégica. Es un país de 2 millones y pico de habitantes, casi 3 millones. Sin Nagorno-Karabaj pierde importancia estratégica. Pero Occidente logra un propósito importante en este forcejeo por ampliar la influencia en esa área donde Rusia, China, Irán han tenido mucha influencia. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.